Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Pashatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, reiterado, vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre el capítulo número 10 de la Bhagavad Gita titulado La opulencia del Supremo. Habíamos dicho que en este capítulo el Señor dice que va a seguir contando a Arjuna diferentes tipos de conocimientos e información que son aún más profundos que los que ya les ha comentado, y lo va a hacer porque él es su querido amigo y quiere hacerlo para su bienestar. Ayer comentábamos durante gran parte del tiempo sobre la disposición siempre presente del Señor Eterno de tributar bienestar a todas las entidades vivientes, sin excepción, porque todas las entidades vivientes son en calidad lo mismo que el Señor, o sea, son fragmentos espirituales, porciones espirituales integrales de la suprema personalidad de Dios. Así que, por tanto, la disposición de tributar bienestar a la entidad viviente es la misma para cualquier tipo de entidad viviente. Lo único que también entra en juego la disposición que cada entidad viviente tenga de, ¿cómo se le dice?, de experimentar o aceptar ese bienestar. Entonces habíamos visto que en este capítulo 10 el Señor comienza contándole a Arjuna muchas más informaciones sobre sus opulencias, sobre cómo Él es la fuente de todo, cómo todo proviene de Él, cómo no hay nada que esté fuera de su alcance. O sea, el Señor desde el principio del capítulo número 10 le está describiendo a Arjuna cuán grande es Él, cuán grande es Krishna, cuán grande es la suprema personalidad de Dios, a tal punto que no hay nada ni nadie que se le pueda comparar ni igualar y por supuesto mucho menos superar. Uno se podría preguntar entonces, o sea, ¿por qué el Señor Krishna sigue insistiendo o por qué sigue dando cada vez más información sobre su propia grandeza? La única manera que tenemos de sentir interés por alguien, no, voy a empezar al revés. La única manera que tenemos de entregarnos a alguien es que desarrollemos cierto tipo de atracción, confianza, seguridad, amor con respecto a esa persona. Pero para eso es necesario que encontremos en esa persona algo que nos atrape, que nos deslumbre, que nos convenza. Pero para eso tenemos que tener acceso de una forma u otra a las cualidades y características de esa persona. Por ejemplo, si describimos las 6 cualidades básicas del término Bhagavan que habíamos dicho, entre ellas se encontraba la fuerza, la belleza, la riqueza, el poder, la austeridad y la inteligencia, vamos a ver que todas esas cualidades por separado resultan atractivas. Hay personas que se sienten atraídas frente a otra persona por sus rasgos físicos o por sus rasgos o valores de tipo humano, o sea, por su belleza, ya sea belleza externa o belleza interna. O sea, eso atrae. Hay personas que se sienten atraídas a otra persona por su inteligencia, por su manifestación de rasgos intelectuales o por su capacidad para razonar, para solucionar diferentes problemas. Así que la inteligencia también tiene una cualidad atractiva. Hay personas que se sienten atraídas hacia otra persona por su expresión de poder o fortaleza. Así que la fortaleza o poder también tiene una cierta cualidad atractiva. Hay personas que se sienten atraídas hacia otra persona por su austeridad, o sea, su capacidad de, aún rodeado de las cosas más lujosas, permanecer desapegado de esas cosas.
las utiliza, las disfruta, pero no se apega. Así que la austeridad también tiene una potencia atractiva. Y así vamos a ver que cada una de las 6 cualidades ya mencionadas tiene una potencia atractiva. Hay personas, por ejemplo, que tienen más de una de esas potencias. Por ejemplo, son personas que tienen belleza y al mismo tiempo tienen riqueza, o tienen belleza, riqueza y austeridad, o tienen cierto poder, fortaleza, belleza y riqueza, o tienen riqueza y poder. O sea, entonces su capacidad atractiva crece un poco más. Ahora, en el caso del Señor, Él está mostrando y describiendo a Arjuna cómo esas 6 cualidades están presentes en Él, pero sin límite. Esto quiere decir que si las 6 cualidades generales que tienen en sí misma potencia atractiva, que son atractivas por sí mismas, se manifiestan sin límite en alguien y todas juntas en una sola persona, indudablemente esa persona se va a mostrar como la persona supremamente atractiva, o sea, la más atractiva de todos los tiempos, de todos los universos, de todo lo que se pueda comparar. Entonces Krishna se está mostrando a Arjuna, le está revelando a Arjuna cómo en él están presentes todas esas 6 cualidades. Él es el más hermoso, sin lugar a dudas, la suprema personalidad de Dios, el más hermoso. Él es el más poderoso, el más fuerte. Lo demostró, lo demuestra y lo seguirá demostrando por siempre. Él es el más inteligente o sabio. Él es el más austero, porque a pesar de que es el dueño de todo y todo depende de él, él permanece siempre desapegado a todo. Él es el más rico, o sea, el que más riqueza tiene, porque las famosas llamadas diosas de la fortuna siempre están mm, trabajando para él, por decirlo así, sí, siempre están ansiosas por complacerlo. Y por tanto, él es el dueño de cuánta prosperidad, cuánta riqueza de cualquier tipo. Desde las riquezas naturales hasta las riquezas de cualquier tipo, él es el dueño. Entonces, por eso es que viene el nombre de Krishna. El nombre de Krishna, desde el punto de vista lingüístico, desde una interpretación fría, se refiere a algo que tiene color negruzco. Pero el nombre de Krishna, desde el punto de vista trascendental o desde el punto de vista de revelación mística, se refiere a alguien que es supremamente atractivo. Por eso uno de los nombres del Señor Supremo, de la personalidad de Dios, es Krishna. Cuando decimos Krishna, nos estamos refiriendo al Señor Supremo manifestándose como lo más atractivo que existe. O sea, no nos estamos refiriendo solamente a su manifestación durante un periodo de tiempo hace 5.000 años. Nos estamos refiriendo a la manifestación de Dios como aquello que es lo más atractivo que existe. Y eso que es lo más atractivo que existe solamente puede ser lo más atractivo si en sí mismo puede mostrar y puede manifestar y puede contener todas las cualidades en plenitud. Si Krishna o Dios no pudiera contener en sí mismo todas las cualidades más maravillosas y a grado superlativo, entonces él no fuera el más atractivo. Entonces, vamos a ver en los 2 versos de hoy por qué Krishna siguió explicándole a Arjuna sobre sus maravillosas cualidades, sobre que él es la fuente de todo, el disfrutador de todo, que todo emana de él, absolutamente todo. O sea, ¿por qué y para qué? Porque ahora Krishna va a explicar que aquel que entienda todas sus opulencias, lo maravilloso que es él, sin lugar a duda, va por manera natural y de modo lógico a caer en una actitud determinada que la vamos a ver ahora en estos 2 versos que vamos a compartir en el amanecer de hoy. El verso número 7 dice:
Aquel que está verdaderamente convencido de estas opulencias y poderes místicos míos, se dedica al servicio devocional puro. De esto no hay ninguna duda. Yo soy la fuente de todos los mundos materiales y espirituales. Todo emana de mí. Los sabios que saben esto perfectamente se dedican a mi servicio devocional y me adoran con todo su corazón. Cuando hablamos de conocimiento del Señor Supremo, vamos a ver que muchos seres humanos hablamos sobre Dios, muchos seres humanos teorizamos sobre Dios, muchos seres humanos incluso comentamos sobre nuestra relación y conocimiento sobre Dios. Pero al árbol se le conoce por sus frutos. Krishna está diciendo que cuando alguien realmente está convencido de toda su grandeza, o sea, de la grandeza de la personalidad de Dios, entonces de manera natural se entrega firmemente a su servicio devocional. O sea, su vida se vuelve una vida completamente al servicio de Dios. Esa es la señal inequívoca de que lo que usted está diciendo teóricamente con sus palabras, lo ha comprobado en su corazón. Pero si uno lleva mucho tiempo hablando sobre Dios, diciendo lo mucho que conoce a Dios, dando clases incluso sobre las opulencias de Dios, sobre un tipo de religión, sobre no sé cuántas cosas más, y aún así no se observa en su vida que su vida está completamente entregada al servicio del Señor, aún en las actividades más comunes, entonces se puede decir que todo lo que esa persona está diciendo y está supuestamente mostrando que sabe sobre Dios, todo eso es simplemente teoría. Esa persona no ha experimentado en su propia vida esa grandeza o esa información. La está repitiendo porque la leyó y se la memorizó y otra la está inventando, pero no viene de su experiencia. Porque si viniera de su experiencia y esa persona en verdad hubiera comprobado que Dios, que la suprema personalidad, que el Señor supremamente atractivo o Krishna es lo más grande que hay, la fuente de todo, entonces por impulso natural esa persona se hubiera entregado por completo a Dios. Es la conducta natural. Cuando usted se encuentra con algo en su vida, cuando usted tiene una experiencia de alguien que a usted le resulta lo más maravilloso, lo más atractivo, lo más todo, lo absolutamente más todo, quiera usted o no quiera, ese algo o ese alguien va a robar su corazón y usted va a entregarse a satisfacer, a ver cómo apoya, cómo ayuda, cómo hace sentir bien, cómo tributa felicidad a ese algo. Eso es fácil de comprobar, todos han pasado por periodos de sentirse atraídos por algo o por alguien. Y aunque de manera imperfecta con relación a Dios, pero le ha pasado el mismo fenómeno. Usted comienza a estar a disposición de esa persona. Entonces imagínese usted, cierta vez había, ¿verdad? Había un gran devoto y este devoto niño fue a estaba buscando encontrarse con la suprema personalidad de Dios a través del método de meditación en Paramatma, o sea, en el corazón, y para pedirle poder, reino, fortaleza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Él estaba lleno de una serie de cosas que quería obtener y que solo Dios le podía otorgar, porque tenía algunos pensamientos de vengarse no sé quién y no sé quién, su corazón, por cosas que pasó. Se llamaba Dhruva Maharaj. Entonces, cuando él se dedicó a eso siguió el proceso de meditación indicado por Narada Muni. Entonces, a su debido tiempo, la Suprema Personalidad de Dios, en la forma de Vishnu, se le apareció y le dijo, dime, ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieras porque estoy complacido contigo. Y Dhruva Maharaj no pudo decirle nada, se quedó así mudo, no podía hablar de tanto deslumbre, tanta belleza frente a él. Entonces el Señor
con su dedo divino, le tocó los labios y Dhruva Maharaj empezó a hablar. Y después que dijo cosas maravillosas alabando al Señor, su grandeza, etcétera, etcétera, porque ese es el protocolo. Normalmente eso en la política también se ve. Cuando se encuentran dos presidentes, cuando se encuentran dos personas políticas o dos personas que van a hacer negocios serios, se alaban el uno al otro. O sea, usted le dice cosas maravillosas que son ciertas sobre el otro se siente complacido y así supuestamente también el otro asume una disposición más provechosa para el negocio. Entonces después que Dhruva Maharaj le dijo cosas maravillosas al Señor, nacidos de su propio espíritu de amor por Dios, entonces Dhruva Maharaj le dijo, o sea, el Señor se sintió complacido con todas esas alabanzas y le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dhruva Maharaj le dijo, Señor, no, yo me propuse buscarte a través de la meditación porque tenía muchas cosas que deseaba, pero ahora al verte, al tener una experiencia directa de ti, me he dado cuenta que todos mis deseos no eran más que cristales rotos. O sea, Dhruva Maharaj estaba diciendo, todo lo que yo deseaba pensaba que era la joya más grande. O sea, yo pensaba que el valor más grande era obtener un gran reino, vencer a mi padre en batalla, vengarme de no sé quién. O sea, todos esos sueños que todos tenemos, cada cual tiene diferentes sueños que piensa que cuando los cumpla al fin va a ser feliz y Dhruva Maharaj pensaba que al cumplir sus deseos de venganza ya al fin él podría ser feliz porque iba a estar tranquilo y iba a ser también muy poderoso y eso él lo consideraba, esos sueños los consideraba como un gran tesoro, pero cuando vio y experimentó la suprema atracción de la personalidad de Dios. Y cuando experimentó el bienestar que irradiaba esa maravillosa personalidad de Dios, entonces su corazón no se pudo resistir. Y en comparación a ese inmenso e indescriptible bienestar que él estaba experimentando, vio que todo lo demás que formaba parte de su vida, incluyendo sus famosos sueños y deseos, eran como cristales rotos. Perdieron todo su valor frente a esta cosa tan deslumbrante. Entonces vemos eso en Dhruva Maharaj, o sea, cuando uno tiene ese tipo de experiencia, ese tipo de encuentro, si lo tiene de verdad, si la experiencia es verdadera, entonces uno, lo quiera o no lo quiera, se queda completamente enamorado y se dedica al servicio, dedica su vida al servicio de la Suprema Personalidad de Dios, desde cualquier actividad, pero dirigida hacia la Suprema Personalidad de Dios con amor desinteresado. Entonces, vamos a ver qué dice Srila Prabhupada en el comentario del verso 7, porque es un comentario muy interesante. Él explica lo siguiente. La cumbre más elevada de la perfección espiritual la constituye el conocimiento acerca de la suprema personalidad de Dios. O sea, Prabhupada está diciendo que esa es la cima de la perfección espiritual. Ahí culmina todo, que usted llegue a conocer, a comprender y a experimentar directamente a la suprema personalidad de Dios, Dios como persona. Dice, a menos que uno esté firmemente convencido de las diferentes opulencias y grandezas del Señor Supremo, entonces uno no puede dedicarse al servicio devocional porque uno no va a sentir la atracción suficiente para entregarse a Dios. Aquí vemos una parte de la explicación porque el Señor Krishna le está describiendo a Arjuna todas sus opulencias, para que Arjuna sienta, o sea, por él mismo tenga la experiencia de que Krishna, Dios, es lo más grande que hay, entonces se entregue por completo, sin reserva, pero de un modo real y sincero. Continúa diciendo, por lo general, la gente sabe que Dios es grande, pero la mayoría de la gente no sabe en detalle de qué manera o de qué modo es que Dios es grande. Vemos, eso lo vemos comúnmente, ¿no? Uno puede sentir, ¿no? Existe algo que se llama Dios, que es muy grande, es omnipresente, yo lo respeto, yo sé que existe, pero ya generalmente la experiencia promedio se queda allí y por tradición la gente lo mantiene, pero no tiene la menor idea
de en qué consiste la grandeza de ese Señor. O sea, el detalle, el conocimiento de ese Señor en detalle para comprender que su grandeza es cierta, la mayoría de la gente no lo conoce. Por eso no pueden sentir atracción irresistible por Dios, porque lo que hay es una idea vaga, una sensación vaga, pero la gente no se ha detenido a con atención, con dedicación, a tratar de encontrar, a tratar de conocer cuáles son las cualidades y características de ese tal Dios que hace que la gente por siglos y milenios hablen de Él como lo más grande. Una persona inteligente simplemente escucha hablar de un tal Dios que es lo más grande, o él siente que existe ese tal Dios, y entonces se propone conocerlo. Se propone entrar en su corazón, en el silencio de su corazón, atravesar su mente, sus pensamientos y descubrirlo. ¿Dónde está ese gran Dios? Porque yo quiero ver por qué Él es tan grande. Yo quiero por mí mismo. El camino espiritual, el camino de crecimiento, el camino hacia la trascendencia, es un camino de acción viva, es un camino de experimentación personal viva. No podemos llegar al conocimiento verdadero, no podemos llegar a situarnos en una plataforma estable de comprensión si no llegamos a la fase práctica. Uno puede leer mucho y uno puede participar de muchas cosas teóricas, pero si uno no sale, si uno no se dedica a tratar de ir experimentando por uno mismo eso de lo cual va teniendo noticia, entonces uno nunca puede adquirir conocimiento verdadero, porque el conocimiento verdadero viene de la experiencia personal. La experiencia personal. Por eso Krishna en el capítulo 4, cuando le dice a Arjuna, que aprenda el conocimiento yendo a un alma autorrealizada, porque ese tipo de personas han visto la verdad y lo pueden iluminar, o sea, le pueden hablar de ella. Es que esas personas no solo han escuchado sobre la verdad, sino que esas personas fueron escuchando y se propusieron poner a prueba eso que iban escuchando. O sea, las grandes almas que se iluminaron no aceptaron simplemente lo que ellos escucharon, lo aceptaron y lo pusieron a prueba. Pusieron a prueba el método que iban escuchando, el método que su maestro les iba instruyendo. Ellos lo pusieron a prueba. Ellos querían comprobar por ellos mismos si era cierto o no, si funcionaba o no. Pero lo hicieron disciplinadamente, o sea, se entregaron por completo a la experimentación. Pero el ser humano tiene la manía de creer que porque tenga un bagaje teórico sobre algo ya es experto en ese algo, pero no ha experimentado nada de ese algo, ¿verdad? Vamos a suponer que yo viaje ahora mismo. Yo viajo ahora mismo hacia un país desconocido, llego a ese lugar, salgo del aeropuerto y entonces yo voy a llamar a una persona. Pero esa persona a la que yo voy a llamar porque yo me siento un poco desorientado y no hablo la lengua nativa de ese país, esa persona a la cual yo voy a llamar es mi mejor amigo, pero esa persona nunca ha estado en ese país. Entonces yo lo voy a llamar y mi mejor amigo con todas sus buenas intenciones me va a decir, dime qué te pasa. Yo le voy a decir, no, es que estoy en un país nuevo, no hablo esta lengua, me siento desorientado y perdido. Como tú eres mi mejor amigo, yo voy a recurrir a ti. Por favor, ayúdame, ¿cómo salgo de esto? Entonces tú va y me dices, mira, yo nunca he estado ahí, no tengo ni la menor idea. Pero va y dice, espérate, deja ver, y buscas un mapa y me dice, mira, a ver, por aquí por el mapa, que es, camina para la derecha, después para la izquierda, y él, desde la teoría, trata de guiarme. Evidentemente él no está en ese lugar, no tiene la menor idea de cómo es el contexto, lo que tiene es un mapa frío, teórico, frente a sus ojos. Pero vamos a suponer que él me dice, mira, yo tengo un amigo que sí ha estado allí y logró conocerse todo ese país a la perfección. Voy a darte su contacto, llámalo. Y él me da su contacto, yo llamo a ese amigo y ese amigo me responde, yo le cuento mi situación y ese amigo me dice, a ver, dime qué hora es ahí, porque él sabe ya la dinámica de ese lugar. Entonces él me explica, perfecto, mira, en 10 minutos, si caminas 100 metros a tu derecha, hay una parada de un bus y en 10 minutos debe pasar
un autobús por ahí, tú lo vas a tomar, te vas a bajar a la tercera parada, ahí vas a ver la entrada de un túnel, es para el metro, allí vas a tomarlo, te vas a bajar en la cuarta. O sea, él puede explicar con lujo de detalle y puede comprender perfectamente dónde yo me encuentro y cómo puedo seguir avanzando a partir de ese punto, porque ya él ha pasado por todos esos puntos. O sea, eso significa que la única manera de obtener conocimiento verdadero, completo conocimiento, es llegando a la parte de experiencia personal y superándola. Usted no puede escribir, por ejemplo, un libro sobre cómo superar una crisis de matrimonio si usted nunca ha superado una. O sea, usted puede leerse muchos libros sobre pareja, terapia de pareja, pero si usted en la práctica no ha superado ninguna de las crisis que usted ha tenido, entonces ¿cómo usted va a escribirlo? Usted lo puede escribir, pero todo lo que usted diga va a ser simple teoría basada en la experiencia de otros. Usted no va a poder responder con propiedad a ninguna pregunta y su libro no va a tener fuerza práctica porque está basado en la teoría. Pero sin embargo, si usted pasa por diferentes crisis y a su debido tiempo usted va encontrando un modo efectivo de cómo superarla de manera definitiva, entonces usted tiene la capacidad y la autoridad para escribir un libro sobre cómo superar crisis de matrimonio. Y sus conferencias sobre el tema van a ser muy atractivas y van a ser muy efectivas y a las personas les va a ser de gran utilidad. Y usted podrá responder cualquier pregunta que emerja en el público porque usted ha superado la prueba práctica. Entonces, la espiritualidad se trata de encaminarte hacia adentro, hacia la búsqueda de tu propio núcleo, a encontrarte con el origen de ti mismo y entonces establecerte y comenzar a comprender todo lo que se puede comprender de ese origen y de todo lo demás. O sea, espiritualidad significa que el encuentro o la relación con Dios, con la suprema personalidad de Dios, debe ser vivo, debe ser vivo. La teoría nos invita, o sea, nos da información con el ánimo de que nos sintamos atraídos. Si tenemos un poquito de fe al leer cosas tan espléndidas sobre la suprema personalidad de Dios, se supone que vamos a sentir algún tipo de atracción por ese personaje y vamos a querer conocerlo, porque la atracción genera deseo. Cuando tú sientes atracción por algo, automáticamente vas a generarse en ti el deseo de experimentar ese algo. Si tú sientes atracción por un olor que estás sintiendo de una comida y ese olor te resulta agradable, tú vas a desear experimentarla. Si sientes atracción por una persona, tú vas a desear acercarte, conocer a esa persona. Si sientes atracción por un mar, por una playa, por un lugar, tú vas a sentir deseo de ir. Va y puedes ir o va y no puedes ir, pero vas a sentir el deseo. O sea, atracción y deseo vienen juntos, vienen en el mismo paquete. Por tanto, el primer paso siempre está en sentir algún tipo de atracción, ya sea por lo que estás leyendo, por lo que alguien te está comentando, contando, tienes que sentir algún tipo de atracción. Cuando algún tipo de atracción con respecto a Dios surge en tu corazón, entonces lo natural es que tú comiences a desear poquito a poco, conocer un poco más sobre Dios, pero sobre todo tener una experiencia en tu vida personal, en tu corazón, en tu propia vida, experimentar al Señor Supremo. Por eso es que la fe es necesaria, tener un granito de fe, porque si usted escucha hablar de Dios o usted escucha algo sobre Él, pero usted no tiene la más mínima fe, usted no va a sentir atracción. Pero si, peor aún, si usted escucha de una persona que no tiene fe, entonces usted tampoco va a desarrollar fe, porque las palabras de esa persona están vacías, están hablando de Dios, pero esa persona no está hablando desde el sentimiento, esa persona está hablando desde sus estudios de teólogo, de teósofo y de no sé cuántas cosas de esas que hay.
esa persona no puede despertar en ti amor porque ella misma no está enamorada de Dios. Ella simplemente está situada en su trono intelectual. Es el teólogo más famoso, es el estudioso más famoso, es el escritor más famoso de no sé cuántas interpretaciones de los libros sagrados, pero esa persona nunca se ha tomado un té, por decirlo así. Esto es una cosa ficticia, vaya, pero nunca se ha tomado un té con Dios. O sea, nunca ha tenido un encuentro personal, nunca ha invitado a Dios a su casa, nunca se ha sentado con Él a conversar un rato sobre cosas personales, nunca se ha sentado con Él a hacerle preguntas, nunca se ha dejado guiar por el Señor Supremo. Esta persona nunca ha tenido la gentileza de transmitirle una invitación personal a Dios. O sea, la mayor suerte que podemos tener en la vida es en algún momento sentir el impulso, el deseo y tener el atrevimiento de hacerle llegar una invitación personal, una cita, solicitando una cita al Señor Supremo. O sea, esa es la mayor suerte, porque el día que sintamos eso, entonces es que estamos desarrollando deseo por Dios, tenemos curiosidad por Dios. Queremos compartir a ver de qué se trata esa persona tan maravillosa. Entonces, ¿qué hacemos? Cortésmente, a nuestra manera, desde nuestro corazón, incluso hasta sin palabras, emitimos esa cita. Wow, y esa cita es el deseo. O sea, uno siente deseo de conocer un poquito más sobre ese famoso Dios. Ese sentir deseo es una muy buena noticia. Cuando usted esté sintiendo deseo en su corazón de volver a escuchar de Dios, de volver a ir, no sé, a ese lugar donde oyó hablar de él la semana pasada, o de volver a encontrarse con esa persona que le comentó de él con tanta sinceridad y con tanto amor, o de volver a experimentar aquella experiencia que usted tuvo el mes pasado que le hizo sentir seguridad de que Dios sí existe. O sea, cuando alguien tiene el deseo de volver a tener un contacto, de volver, de sentir un poquito más de esa experiencia que todavía no se puede explicar, pero que le está atrayendo en el corazón. Entonces ese alguien se puede considerar la persona más afortunada del mundo. Las escrituras explican que la persona más afortunada no es la persona más millonaria, ni la persona más hermosa físicamente, ni la persona más inteligente, ni la persona más fuerte, ni la persona más poderosa, ni la persona más nada. La escritura explica que la persona más afortunada, la criatura más afortunada de todos los universos, es aquella criatura que comienza a sentir en lo más profundo de ella atracción por Dios. O sea, el deseo de conocer un poco más sobre Dios, pero en la experiencia. Porque la información teórica va a ir aumentando tu deseo y tu deseo, y se supone que tu deseo tenga un límite. Va a llegar un momento en que tu deseo no va a soportar el límite teórico. No te va a bastar el límite teórico y tú vas a desear y a decir, Señor, dame una muestra, dame una señal, dame un algo, porque ya yo no soporto más así conocerte solo por textos, por canciones, por letras, por palabras, por no, Señor, no, por favor, o sea, tú vas, es como la chica o el chico que ya está cansado de las cartas, pero no porque el cansado porque está aburrido ni obstinado, sino porque ya siente tanto deseo ardiente por aquella otra persona con la cual nunca se ha encontrado personalmente, que ahora quiere hacer todo lo posible por encontrarse personalmente. Ya las cartas no le bastan, ya no le basta la llamada, ya no le basta la internet, él quiere tener un encuentro personal. Ese mismo sentimiento es el sentimiento que se espera vayamos desarrollando si nuestra práctica espiritual y nuestro camino espiritual está por buen rumbo. Si está por buen rumbo, entonces eso es lo que debe de ir pasando naturalmente en nuestra vida. Poquito a poquito vamos a ir sintiendo hambre de Dios, deseo de esa cosa que no entendemos nada, no sabemos ni quién es, pero sentimos cada vez con más fuerza que está allí, que es real, que existe, que no es ficción. Entonces cuando ese deseo va aumentando, va aumentando, va aumentando, las opulencias del Señor van siendo creídas por nosotros, sin duda.
Aunque otra gente diga que eso es mentira, que eso es ficción, que no seas tan tonto, que deja la estupidez, que todo eso, no importa. El enamorado va a estar cada vez más enamorado, porque así es el amor y eso lo sabe todo el mundo de una manera u otra. Entonces, cuando eso pase, la persona se dedica al servicio de Dios. Esa es la única señal inequívoca de que alguien ha tenido una experiencia de Dios. Si usted ve a alguien hablando sobre Dios o con muchos libros en su casa que hablan sobre Dios, pero usted ve que esa persona, a pesar de sus estudios, de su tiempo dando charlas sobre Dios, no se dedica, su vida no muestra cualidades de la bondad, cualidades del devoto, entonces esa persona no conoce a Dios. Esa persona es un simple teórico, y el camino de la teoría deben saber que es interminable porque la mente siempre va a generar una nueva teoría sobre Dios, la espiritualidad, la religión y toda esa pila de bobería que la mente se está inventando y conceptos y por eso se fajan, se matan, se hacen guerra, se hacen atentados, un grupo religioso a otro. ¿Para qué vamos a hablar de la estupidez humana si no tiene límite? La bondad humana puede no tener límites si se cultiva bien, y el amor y el ser humano puede ser sin límite bondadoso y amoroso, pero también puede ser sin límites estúpido si dedica su estupidez. O sea, si cultiva su estupidez, uno no puede tener idea cuán estúpido puede llegar a ser el ser humano. Y cuando mezcla la estupidez con la ignorancia y desde allí empieza a hablar de Dios, se vuelve más estúpido todavía, porque habla del Dios que él ha inventado, adaptado a sus caprichos y no de un Dios verdadero. Y los caprichos del ser humano suelen ser también ilimitados. Entonces Prabhupada continúa diciendo: he aquí que el Señor Krishna le está dando a Arjuna todos los detalles. Si uno verdaderamente sabe cómo Dios es grande, entonces de forma natural uno se vuelve un alma entregada a Dios y se ocupa en el servicio devocional del Señor. Cuando uno llega a conocer en verdad las opulencias del Supremo, no queda otro recurso más que el de entregarse a Él. Ese es el instinto natural. Ese conocimiento verdadero se puede adquirir de las descripciones que hay en textos como el Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita y otras escrituras sagradas similares. Para la administración de este universo o del mundo material existen muchas entidades vivientes con determinadas cualidades que se encuentran distribuidas por todo el sistema planetario. Y entre ellas, las principales desde la cultura de la India son conocidos como Brahma, Shiva, los 4 Kumaras y otros patriarcas. Hay muchos antepasados de la población del universo y todos ellos nacen del Señor Supremo. Eso es una de sus grandes opulencias. Todo viene de Él. La suprema personalidad de Dios, Krishna, aquel que es supremamente atractivo, es el antepasado original de todos los antepasados. A veces uno siente amor por sus antepasados y quiere conocer su árbol genealógico y mi bisabuelo, mi abuelo, y tengo fotos y los recuerdo y les pongo flores, ¿verdad? Pues si el Señor es el origen de todo, eso quiere decir que si uno empieza a darle para atrás a la cadena de su árbol genealógico desde el punto de vista material, va a llegar un punto en que uno va a llegar a la semilla, al origen. Y entonces ese origen es el Señor, así que quiere decir que si sentimos atracción por nuestros antepasados, se supone que deberíamos sentir atracción por el Señor Supremo, porque el Señor Supremo es el primer antepasado de todos. O sea, de Él viene todo. Es un pensamiento lógico, pero hablamos de los antepasados y nos olvidamos del Señor Supremo. Así somos los seres humanos. Entonces el último párrafo dice: esas son algunas de las opulencias del Señor Supremo. Cuando uno está firmemente convencido de ellas, entonces uno acepta a Krishna, la suprema personalidad de Dios, con gran fe y sin ninguna duda, y uno se dedica al servicio devocional.
Todo ese conocimiento específico es necesario para uno aumentar el interés en el amoroso servicio devocional del Señor. O sea, aquí se explica que el Señor Krishna le está explicando a Arjuna sobre todas sus cualidades maravillosas para que Arjuna sienta cada vez más atractivo hacia él. Uno no debe, o sea, continúa diciendo, uno no debe desdeñar el esfuerzo de entender por completo cuán grande es Krishna. O sea, uno siempre debe estar tratando, debe estar queriendo, deseando conocer un poco más a Dios, ya que al conocer la grandeza de Krishna, la suprema personalidad de Dios, el supremamente atractivo, entonces se podrá ir quedando uno fijo en la práctica de un servicio devocional sincero y amoroso. Entonces, en estos dos versos, Krishna lo está dejando claro. Hay una diferencia muy grande entre conocerme a mí teóricamente y hablar boberías, o conocerme desde el punto de vista de la práctica y la experiencia personal. Cuando me conoces teóricamente y te dedicas a hablar boberías, lo único que puedes conseguir es un poco de fama intelectual dentro de un grupo de la sociedad determinado que te va a seguir con fanatismo. Pero eso no te va a hacer evolucionar como ser humano ni como entidad espiritual. De hecho, es probable que te atrase, porque cuando veas que tienes muchos seguidores, ya que hablas muy bonito, has estudiado mucho, tienes buena memoria, tienes muchos libros de los cuales hacer alarde, es probable que la vanidad te corrompa, el orgullo, la autosuficiencia, y eso te va a ir enfriando el corazón, porque el corazón se enfría cuando aparta su mirada del Señor Supremo y otras cosas diferentes a Dios se convierten en su meta y en su tesoro. Pero si nuestro conocimiento sobre el Señor Supremo lo vamos obteniendo de manera progresiva, pero de manera experiencial, o sea, de manera viva, en relación directa y verdadera con Dios o con representantes puros de Dios, entonces todo lo que expresemos, hablemos o nuestra forma propia de vida va a ser una forma real, sincera, llena de poder trascendental. Y no es que queramos ser poderosos, es que las palabras en sí mismas o nuestros pensamientos van a irse inundando de la presencia del amor de Dios, del conocimiento de Dios y de la misericordia que emana de Dios. Entonces en nuestro corazón va a estar cada vez más presente el deseo de entregarnos a Dios. Ese deseo rompe las barreras doctrinales. El deseo de entregarse a Dios puede ser que comience en un camino determinado, en una doctrina determinada, en una iglesia, en un templo, en un grupo religioso o fuera de él. Pero con su madurez rompe las barreras. O sea, cuando alguien siente simplemente amor y atracción profunda por Dios y deseo de conocer cada vez más y experimentar cada vez más a Dios, simplemente siente atracción hacia cualquier sitio donde él sienta que sinceramente se está conversando o intercambiando sobre Dios o está la presencia de Dios. A él no le interesa ya si ese sitio pertenece a una denominación religiosa, espiritual, grupo, no pertenece a nada, es un zoológico, es un parque, una piscina, una playa o un grupo de niños. Allí donde él sienta que se está moviendo amor por Dios, él va a ir allí, él va a acercarse porque él no va a resistirse. Es como un fanático de un cantante, allí donde él sienta que se está hablando de ese cantante, o hay una música, o hay un concierto, él va a reunir dinero, él va a hacer lo que sea y va a ir para allá. Entonces así funciona. Y en ese punto ya del amor por Dios no hay diferencia doctrinal. Solamente los estúpidos podrían decir, mira, fulano lo vi la semana pasada cantando en el templo de no sé dónde y hoy mira lo veo en un grupo de religiosos que no tiene que ver nada con ese templo, que de hecho es de otra doctrina y está cantando en no sé dónde. O sea, ese tipo de personas no han entendido nada, ese tipo de personas nunca se ha enamorado de Dios, porque y por eso no puede entender por qué el otro no le importa el espacio, el lugar ni las denominaciones. Lo único que le importa es que está sintiendo la presencia de su amado Señor allí y por eso simplemente participa de eso. Él no pertenece a nada. El devoto puro no pertenece a nada. El devoto puro no pertenece a nadie. El devoto puro simplemente es como un perrito que se guía por su olfato y allí donde él huela a su amo, allí está él.
A él no le interesan las críticas. Trata de no crear críticas en nadie, pero si lo critican, a él eso no le interesa. A él lo que le interesa es estar en contacto directo lo más posible y el mayor tiempo posible con la presencia de su amado y querido Señor. No dejen que las diferencias doctrinales causadas por la estupidez humana les hagan perder la oportunidad de participar de algo donde se esté moviendo el espíritu de amor por Dios. No dejen que las diferencias doctrinales creadas por la estupidez y la necencia humana les aparte de personas que son personas entregadas sinceramente a Dios. Cuando usted sienta y tenga la suerte de cruzarse con alguien que no sea un fanático, que no sea un obstinado de mente, que no sea nada, pero que se vea que en esa persona irradia bondad pura, entrega a Dios, amor, disculpe, amor, ecuanimidad, aproveche el tiempo, reúnase, escúchele, hágale preguntas, aproveche al máximo. Olvídese si pertenece a una tradición religiosa u otra o a ninguna. Olvídese si esa persona está preso o es un sacerdote. Olvídese de esas cosas externas y simplemente aproveche lo que esa persona tiene para brindar. Que la gracia y el amor de Dios nos acompañe, que la fortaleza del Espíritu de amor por Dios esté con nosotros y que aboguemos, que deseemos la experiencia, que nos convirtamos en científicos espirituales. O sea, tenemos que experimentar, tenemos que entrar a nuestro corazón, tenemos que atravesar la mente, hacer silencio, atravesar los sentimientos, las emociones, buscar a Dios en nuestro corazón. Dios está en todas partes de manera indirecta, pero allí en nuestro corazón lo podemos encontrar de manera íntima y personal y tenemos que decirle a Dios, hacerle saber a Dios desde un sentimiento puro que queremos tener una cita con Él. Porque cuando tengas una cita con Dios, allí en la alcoba de tu corazón, entonces nunca más podrás amar a algo por encima de Dios. Y nunca más podrás liberarte de la presencia de Dios, porque a partir de ese momento su presencia te acompañará siempre, porque te impactará tanto, pero tanto, que siempre estará en tu mente, en tu corazón y allí hacia donde quiera que poses tu mirada. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna,